Y empezamos la grabación. Chicas, como les decía a ustedes, pues ya les acabo de poner su asistencia. Solamente vamos a esperar a ver, bueno, en lo que esperamos, mejor dicho, a ver si se conecta alguien más. Les doy la bienvenida a lo que es la recta final del curso de Psiquiatría Criminal número 1. También con esto, me gustaría preguntarles, antes de empezar con los temas propios de la clase, si ya les dijeron cómo va a ser la evaluación de las materias como esta que es en línea. ¿Ya les dijeron cómo va a ser? Ok, creo que no estoy seguro. Ana Karen había dicho que sí. Sí, ¿verdad? Entonces ya sabrán que en un par de semanas tendremos lo que es el examen final, pero no va a ser aplicado en plataforma. ¿Qué es lo que va a suceder? Salvo otra indicación, pues lo que es el día de hoy y el jueves de la próxima semana, pues vamos a estar teniendo no con toda la normalidad. De hecho, tenemos todavía un tema pendiente. Hoy terminamos con un tema y la próxima semana ya tendrán que haber hecho otro, porque el día 13, sí, 13 de abril, que es el sábado de aquí en 2 semanas, es cuando tendrán ustedes que presentar el examen final. Ujú. ¿Qué va a venir en el examen final? Pues todo, literal, todo lo que hemos visto. Y pues ahí yo les diría que pues presten atención, chequen qué es lo que se puede repasar y pues cualquier duda, pues me la hagan saber. Lo que sí es que para saber eh, qué dudas vamos a resolver, pues primero les tengo que decir y preguntar, ¿verdad? ¿Qué fue lo último que vimos antes de salir de vacaciones? Ileana o Naidelin, ya que su compañera Ana Karen nos comenta que no puede responder del todo, pues me gustaría preguntarles a ustedes qué fue lo último que vimos para poder retomar de ahí tema y pues ya encaminarnos con los temas finales. Fer, buenas noches. Buenas noches, profe. Es del Ángel Eric, ¿verdad? Sí, Ok. por ahí escuché que algo del examen o de los temas no alcancé a leer, Ujú. a escuchar lo que estaba diciendo. A ver si lo puede repetir, por favor. Sí, mire, les preguntaba que si les avisaron cómo va a ser la modalidad de aplicación de examen, donde estas materias al ser en línea, pues antes ustedes te lo aplicaban, hacían su examen, pues igualmente en línea, se dejaba abierto el examen durante un periodo de tiempo y pues se publicaba y ustedes ya, cuando tuvieran oportunidad, lo respondían. La modalidad va a ser distinta. Ahora, al ser en día jueves, la aplicación del examen final corresponde a la semana número 12, que es en 2 semanas más. Ujú. Pero no voy a liberar el examen en línea en plataforma. Ahora la indicación es que ustedes tienen que hacerlo de manera presencial. ¿Mm? Entonces, pues tendrán que ir a aplicar el examen, ya se acordó cuándo va a ser, el día 13 de abril, de forma presencial. Entonces, creo que nada más hay que revisar la hora. Yo pedí la hora de las 10 de la mañana, ya que pues
No hay otra, no hay otra forma en la que Ok. pueda aplicarlo. Entonces esa era la situación. Les decía que el repaso más que nada es el día de hoy terminar los temas, bueno, el día de hoy y la próxima semana terminar los temas que tenemos pendientes. Pues yo les preguntaba, pues, que el último que vimos. No sé si resuelve su duda, Fer. Sí, esa era mi duda, gracias. Ok, pues, volviendo a la sección de preguntas, no me han respondido, chicos. ¿Qué fue lo último que vimos antes de salir de vacaciones de Semana Santa? Les digo que el último porque pues tenemos que retomar los temas para poder terminar y dar un buen fin de curso. Bueno, yo Vamos no a me ver. conecté en la última clase, Ujú, pero vi que había un tema y lo estuve checando. No sé si haya sido el último de clase y fue el ujú, lóbulo frontal. ujú. Ok, Eliana, usted nos dice que fue en el lóbulo, vimos el último el lóbulo frontal, pero eso es parcialmente correcto. Sí, ya estamos en aras de explicar las fases, bueno, no fases, las funciones y la anatomía, es correcto. Nada más que yo les explicaba que se subdivide en dos grandes estructuras. ¿Recuerdan cuáles son? Es correcto, Ileana, lo que usted comentaba. Ahora vamos a irlo cerrando. ¿Cuáles son las dos grandes estructuras en las que les dije que se subdivide el lóbulo frontal? ¿Cuáles serán? ¿En qué se subdividirá? Dicen, déjense en polvo los apuntes porque pues no me acuerdo. Vamos a ver, vamos a ver. Así. Ujú. Pensé que habían mandado algo en el chat, pero no. Híjole, chicos, tendrán que repasar mucho. Les comentaba que se subdivide en corteza Es la prefrontal y corteza corteza motora y motora. premotora. ¿Cómo dice Ana Karen? Corteza premotora y corteza motora. Corteza motora y corteza prefrontal. La clase pasada, la última antes de irnos hace un par de semanas, hablamos de la corteza motora, la corteza premotora, la corteza motora primaria y el área motora suplementaria, que todas están en la parte posterior del lóbulo frontal, señalados como zonas 4, 6 y 8 respectivamente. También les hablé del opérculo o área de Broca, señalado como área 44 y 45. La particularidad de todas esas áreas de la corteza motora, como bien lo puso aquí Naidelin, pues es que se encargan básicamente de los movimientos voluntarios. Son las áreas designadas para el control motor. Ujú. Eso es lo que vimos. También empezamos a ver un poquito más lo que es las áreas prefrontales, ¿verdad? Donde ya veíamos el área orbitaria, el área cingulada. Ujú, y el área dorsolateral, que son las que están aquí representadas, todas teniendo pues lo que son eh, funciones como por ejemplo memoria de trabajo, razonamiento, ¿m? Procesamientos motivacionales y selección de objetivos. Estas áreas, orbitaria, cingulada y dorsolateral, ya
corresponden al córtex prefrontal o también llamada como corteza prefrontal. Esto es en lo que nos quedamos, chicos. Lo último que vimos, ya que de aquí brincamos a lo que les dije que iba a ser el centro de la clase del día de hoy, que es las funciones ejecutivas. Inclusive les decía que a ustedes a qué les remite, ¿verdad? Cuando escuchan que alguien habla y dice, es que es ejecutivo, esa persona es un ejecutivo. Yo les decía que pues lo del ejecutivo, más que por cuestiones administrativas, se le llama así porque es el que comanda, un ejecutivo es el alto responsable de una empresa. Entonces, su importancia es no porque sea el que más capital, sino que un ejecutivo como tal es el que controla y manda las indicaciones. Eso se los decía, porque bajo esa misma lógica existe en el cerebro, en la corteza prefrontal ubicado, el control y la manifestación, repito, control y manifestación de lo que conocemos como funciones ejecutivas. Nos decía, bueno, esto fue sí, la última diapositiva que vimos antes de Semana Santa. Decía que pues el área prefrontal es lo que conocemos como el centro de la humanidad, lo que nos hace humanos. Dice que es el responsable de gestionar la identidad de la persona. Yo les decía que ustedes pues son conscientes de sí mismos. Cada uno de ustedes tiene un nombre que se les fue asignado, bajo el cual ustedes responden ante ese nombre. Pero además de eso, también son perfectamente conscientes de qué van a hacer, de qué planean hacer en un futuro, ¿verdad? También son conscientes de las emociones que están manifestando y sobre todo, qué provoca esas emociones. Entonces, en esta área prefrontal se pueden transformar los pensamientos en decisiones, planes y acciones. Es decir, la corteza prefrontal es la que se va a encargar o ayudarnos a gestionar lo que queremos hacer, lo que vamos a hacer y sobre todo el por qué decidimos realizar esa acción. Por eso se le asigna el nombre de función ejecutiva, porque son funciones supramodales, quiere decir que son modalidades superiores que organizan la conducta humana. Siempre que hablo de esto, perdón, de funciones supramodales, pues veo que le hago como que no le entienden, como que, pues si son supramodales, ¿cuáles son las modales? Bueno, es aquí donde les aclaro las modales o modalidades más específicas del procesamiento humano, son lo que ya vimos hasta ahora, que es procesamiento visual, somestésico, auditivo, gustativo y olfatorio. En pocas palabras, las funciones modales son aquellos modalidades de percepción, lo que ustedes conocen como los sentidos del ser humano, los sentidos básicos, lo cual se le llama o se le asigna como modalidad sensorial, vista, olfato, etcétera. Entonces, las funciones ejecutivas se les asigna ese nombre supramodal porque son modalidades superiores a simplemente, por ejemplo, recibir un estímulo visual. Es algo más complejo, la función ejecutiva es más complejo que un estímulo auditivo, que recibir un estímulo olfatorio, etcétera. Son algo más complejo porque requieren no solamente la percepción sensorial o la interpretación, sino series de procesos para poder llegar a una decisión. Estas funciones incluyen muy variados aspectos relacionados con cognición y emotividad.
Chicos, solo para recordarles, cognición se refiere al pensamiento. Al decir que se encuentran procesos cognitivos en las funciones eh, ejecutivas, se refiere a nuestra complejidad de pensamiento, a nuestra propia percepción como ser humano y sobre todo a las emociones y estas cómo generan una respuesta hacia nosotros mismos. Esto que vemos aquí, chicos, repito, no son las funciones ejecutivas, pero esto que vemos sí son las consecuencias de tener funciones ejecutivas en nuestro cerebro. Es decir, nuestra función ejecutiva no es la capacidad para seleccionar. Debido a que tenemos funciones ejecutivas, podemos seleccionar, planificar, anticipar, modular o inhibir la actividad mental. Por ejemplo, usted antes de entrar a clase, seguramente estuvo considerando si entraba o no entraba o si hacía otra cosa, si gastaba su tiempo, sus energías en algo más. Sin embargo, decidió hacerlo porque a lo mejor entró o quiso planificar o va a planificar algo más complejo y le daba oportunidad a hacerlo. Entonces, el hecho de que usted tenga estas funciones superiores, ¿verdad? Pues repercute en que podamos seleccionar cuáles son nuestras prioridades, cuáles son las actividades que vamos a realizar y sobre todo los tiempos, los momentos en los que vamos a decidir hacerlo. ¿Mm? ¿Qué más nos da? Capacidad para monitorear tareas. ¿Cómo es eso? Imagínese usted que le encargan una tarea, ¿verdad? Ok, Ana Karen, está bien. Usted le encargan una tarea, usted la está haciendo, está leyendo, está razonando, pero de repente le llama porque pues está servida la comida, ¿no? Está servida la cena y usted pues ya tiene hambre, pues entonces se interrumpe. Bueno, gracias a estas funciones ejecutivas es que usted puede retomar su tarea una vez que la interrumpió. Ujú. Otra, selección, previsión y anticipación de objetivos. Les decía que el ser humano, más que ser alguien distraído, bueno, en muchos casos sí existe lo que es el déficit de atención, pero el ser humano funciona en torno a sus prioridades. Lo que usted quiere hacer primero es lo que va a hacer, lo que más le importa lo va a hacer. Si, por ejemplo, hay veces que usted dice, es que se me olvidó algo, bueno, pues es lógico. Si es una actividad que a lo mejor no te significa algo, es porque entonces no es un objetivo que tú quieras lograr. Flexibilidad en procesos cognitivos, sobre todo esta se puede interpretar como la facilidad del pensamiento que tenemos. Ujú. Pues se me hizo tarde para ir al trabajo. Mm, a lo mejor en autobús no libro, pero tengo suficiente dinero para pedir un taxi, para pagarle un taxista. Porque si llego a tiempo, a lo mejor me pagan un bono. Bueno, no estás realizando el plan como lo habías proyectado en un principio, pero estás usando alternativas para poder de cualquier manera lograr tu objetivo. Y una vez que estás en esta flexibilidad, pues la fluidez ideatoria. Y si en vez de tomar taxi, a lo mejor pido un Uber, tengo suficientes datos o cualquier otra cosa que me permita llegar. O sea, tal vez, o todo lo contrario, a lo mejor ya no llego, pero pues en vez de rescatar el bono, pues lo que más me interesa, digamos, es pues seguir con un récord, entonces mejor pido una incapacidad, no sé, cualquier cantidad de cosas. Igual en la escuela, eh, que si a lo mejor ustedes haciendo sus cuentas no les alcanza porque no entregaron tareas, pues el clásico, profe, deme chance de entregar un trabajo, es parte de fluidez ideatoria. Todo esto es gracias, chicos, a que tenemos la capacidad de ir generando nuevos planes, o bueno, planificación también de acciones y demás.
¿Qué más? Control de la atención. Les decía, si algo se les olvida, no es porque se les olvide porque sí, es que no es algo que requiera nuestra atención y por ende no lo seleccionamos como algo importante. Esa es una realidad, chicos. Si a ustedes se les olvidó algo, por ejemplo, una tarea, bueno, pues es que sinceramente esa tarea no te era relevante. Que tenga o no consecuencias es totalmente distinto, pero cada uno de ustedes tiene sus propias prioridades. Y es ahí donde entra el control de la atención. Chicos, yo entiendo que a lo mejor si yo les pregunto que me definan qué es el amor, qué es el tiempo, qué es la vida después de la muerte, pues a lo mejor ustedes no encuentran palabras para describirlo, para decir, ah, pues mire, el amor es esto, el tiempo es esto, la vida después de la muerte es aquello. A lo mejor no hay palabras que ustedes puedan utilizar para describirlos, pero seguramente ustedes saben de qué estoy hablando. Al momento de que yo les digo sobre amor, seguramente usted ya empezó. Ah, pues a lo mejor es apego, a lo mejor es un sentimiento de nobleza, etcétera, etcétera. Igual con esto de la vida después de la muerte, a lo mejor usted dirá, no creo en esto, usted dirá, yo creo en esto otro, ¿verdad? Pero todo eso es porque el ser humano, gracias a sus facultades ejecutivas, podemos generar conceptos abstractos. Podemos generar no solo conceptos abstractos, sino conceptos generales. No solamente eso de tiempo, sino, por ejemplo, sonido, luz o sentimientos, emociones. Podemos entender de qué se trata. Ujú. Pero no solo se van a lo complejo del pensamiento. Gracias a nuestras funciones ejecutivas, también tenemos memoria de trabajo. Ujú. ¿Cómo es esto de la memoria de trabajo? Nuestro cuerpo adaptándose a nuevas rutinas para poder hacer un trabajo de manera más eficaz y efectiva. Organización temporal de la conducta. ¿Cómo es esto? Mm, Viene fin de semana, imagínese que usted quiere salir de antro o de fiesta, pero antes pues está en el trabajo. Bueno, pues en el trabajo usted se comporta de una manera y en el antro de otra. Pero para que no haya una disfuncionalidad de comportamiento, seleccionamos nuestros entornos y temporalmente pues seleccionamos cómo nos vamos a comportar en X o Y lugar. Esto también dando cabida a la habilidad que tendremos para participar con otras personas, es decir, a la socialización. Les decía que si usted sabe su nombre, su edad, pasatiempos y puede hablar de sí mismo o de sí misma, es por su autoconciencia personal. Pero otra de las partes que define y que es competencia de esta materia para lo que es el funcionamiento de los frontales es la conciencia ética. Chicos, todos sabemos lo que está bien y lo que está mal. La cuestión es que no siempre decidimos hacer lo que está bien y lo que está mal. Por ejemplo, usted imagina que, pues, no sé, digamos, tomar un alimento que no le pertenece. A lo mejor usted puede decir, es que eso está mal, pero a lo mejor por una situación de la cual usted no tiene control, pues usted decide hacerlo y entonces ya no lo ve como un acto tan dañino. Bueno, esto de lo que está bien, lo que está mal, lo bueno, lo malo, también es competencia de nuestras funciones en los lóbulos frontales y pues se traduce en lo que llamamos como la conciencia ética. Mucho, mucho esto, mucho aquello, pero ¿cuáles serán las funciones ejecutivas? Antes de eso les tengo que contextualizar que son las responsables directas o indirectas de todas las funciones que realiza el lóbulo frontal, ya que supervisan y coordinan actividades relacionadas con
inteligencia, atención, memoria, lenguaje, flexibilidad, control motor y regulación de conducta emocional. Les decía, chicos, que tanto les he estado diciendo, les he estado comentando, pero todavía no vemos cuáles son esas funciones ejecutivas. No se preocupe, lo que sigue ahora es ver precisamente esas funciones ejecutivas. Antes de pasar a ello, chicos, preguntas, dudas, aclaraciones, comentarios. Va quedando claro, ¿verdad? ¿Dudas? Ok. Tanto he dado lata con funciones ejecutivas desde la clase pasada, pero no les he mencionado cuáles son. Bueno, chicos, aquí tenemos la primera de las consideradas como funciones ejecutivas, y esa es la inteligencia. Chicos, en sus palabras, ¿cómo podemos definir a alguien que consideramos inteligente? Para ustedes, ¿qué implica ser inteligente? Vamos a ver, para ganar su asistencia, Gustavo Villa. Aquí estoy, profe. Gustavo, dígame, usted en su concepto, ¿qué entiende por inteligencia? Para usted, ¿qué implica ser alguien inteligente? Como una capacidad, ¿Capacidad de qué? es decir, como cuando una, pues bueno, capacidad como razonar, planear, pues, etcétera. Bueno, yo así lo entiendo. Ok, muy bien, muchas gracias. Vamos a ver. Giselle Rojas se encuentra. Sí, profe. Para usted, ¿qué es la inteligencia? Una persona que tiene, no sé, que tiene varias capacidades en ciertos ámbitos. Ciertas capacidades o varias capacidades en ciertos ámbitos. ¿Cómo qué Ujú. ámbitos, Giselle? Mm, no sé, en algo relacionado así como de... mm, Ujú. o sea, que sea muy inteligente en ciertas cosas, o sea, en el sentido de que, por ejemplo, si le gusta el inglés, o sea, que sea capaz, bueno, todos retenemos, ¿verdad? Pero hay otras personas que son un poco más capaces de retener más fácilmente, o tan solo las personas que, o sea, ven, visualizan algo y ya se les quedaron las cosas en su cabeza. Ujú. Como memoria fotográfica. Ajá. Ok. Muchas gracias, Giselle. ¿Alguien más desea aportar qué entiende por inteligencia? Ok. Chicos, es una cuestión hasta, digamos, lo cultural. Por lo general siempre decimos que o asociamos, ¿verdad? Erróneamente, que la persona que es inteligente es porque saca mejores calificaciones. Y muchas veces esa inteligencia la abordamos más desde la lógica matemática. Es decir, aquella persona que conoce más de las operaciones matemáticas, que sabe hacer factores, que sabe hacer quebrados, que se sabe las tablas. Por lo general siempre lo
lo ubicamos a ese personaje como alguien inteligente. La cuestión, chicos, es que la inteligencia es mucho más amplia que lo académico, mucho más amplia que simplemente lo lógico matemático. La inteligencia, como dijo su compañero Gustavo, es la capacidad que tiene el ser humano de adaptarse, esa es la clave, adaptarse a sus entornos y sobre todo resolver problemas. Ujú. La verdadera inteligencia no se debe traducir en saqué 10, soy inteligente. Tal vez sacaste 10 porque domina la teoría, pero al momento de hacer la práctica te confundes o viceversa. Tal vez al momento de hacer la teoría te revuelves, pero al momento de la práctica es donde entiendes mejor. La inteligencia es eso, es una capacidad que todo ser humano tiene de poder adaptarse a sus entornos, pero sobre todo de poder resolver problemas. Entonces, bajo ese tenor, ¿el ser humano es inteligente de manera innata? La realidad es que sí, chicos. Todo ser humano es un ser inteligente. Pero entonces, ¿por qué a algunos otros, como dice su compañera, se le da más, por ejemplo, alguna materia, alguna situación? ¿Por qué habrá algunos que se les da mejor que a otros? Bueno, porque existen distintos tipos de inteligencia o de formas de adaptación. Y es justamente donde vamos a la inteligencia como la primera de las funciones ejecutivas, y es la abstracción, razonamiento y fluidez de acciones. Los primeros estudios sobre lesiones frontales que habían sido lobotomizados ponían de manifiesto que la inteligencia estaba preservada. Sin embargo, como ustedes ya vieron, existe un área o áreas específicas dentro del mapa de Brodmann que se encargan de la matemática. La inteligencia en el lóbulo frontal va mucho más allá que simplemente saber contar o saber medir. La inteligencia va, por ejemplo, en cuestiones abstractas. ¿Cómo le hago yo para salirme de este embrollo? Eh, Se te da un rompecabezas, no te dan pistas, pero si lo resuelves se te da un premio. Bueno, entonces tú buscas cómo poderlo resolver para poderte ganar ese premio. Les decía que en algunas ocasiones el coeficiente intelectual de pacientes con lobotomía experimentaba una ligera mejoría tras la operación quirúrgica. Depende de la situación que haya. Puede que una persona se adapte mejor o sea más complejo su proceso de adaptación a nivel social. Lo que es una realidad, chicos, es que personas con una situación frontal, una lesión a nivel del lóbulo frontal, pues se queda preservada la mayoría de su inteligencia. Y digo la mayoría porque hay una específica o algunos niveles específicos de inteligencia que se ven afectados. De momento no les voy a decir cuáles son, porque viene en otra de las funciones ejecutivas. Ahora, ¿se puede medir el nivel de inteligencia o de capacidad de abstracción de una persona? Sí, existen pruebas que buscan señalar lo que es el nivel madurativo del cerebro de una persona adulta. Esto de la inteligencia, a lo mejor no le podemos poner una cifra como esto del coeficiente intelectual, ¿verdad? Pero sí podemos ver pues algunas situaciones o algunos rasgos que nos permitan denotar qué tanta inteligencia puede haber en un sujeto. Hay una realidad, yo les estoy hablando de nivel madurativo. Todo ser humano tiene inteligencia. Sin embargo, hay veces que en ciertas etapas de vida, el ser humano puede llegar a manifestar menos
capacidad de razonamiento. Ujú. Es ahí donde entran estos test. Lo que buscan ver no es si la persona es inteligente o no, sino en qué nivel madurativo se encuentra, qué nivel de abstracción puede tener y sobre todo si esto puede llegar a ser o no un impedimento al momento de que el sujeto se pueda insertar a nivel social. Eh, Hay momentos evolutivos del ser humano donde se esperan ciertos comportamientos. Por ejemplo, a tal edad de empezar a caminar, a tal edad de empezar a hablar, a tal edad de empezar a aprender las letras, las palabras, a tal edad ciertas funciones. Es ahí donde entra la medición de la inteligencia, que como ustedes sabrán, hay personas que tienen dificultades, por ejemplo, ya teniendo 40 años y a lo mejor no saben leer, y no porque no se les haya enseñado, sino que a lo mejor madurativamente su cerebro no estaba preparado. Es ahí donde entran estas pruebas, que no buscan ponerle un coeficiente de inteligencia, sino buscar en qué nivel de maduración se encuentra el sujeto y cuál es su capacidad de abstracción o de inteligencia. ¿Qué test encontramos? Matrices progresivas de Raven y sobre todo los más representativos de los test, las escalas de Wechsler, donde sí manejan irónicamente lo que les decía que no se puede manejar tanto, que son las cifras del coeficiente intelectual. Ya me adelanté con la siguiente función ejecutiva, la atención. Chicos, este es interesante. Yo les acabo de decir que no es que el ser humano sea muy olvidadizo. A lo mejor muchos de ustedes conocen a esa persona que dice, es que soy muy despistado, es que no, es que todo se me pasa, es que no entiendo. Bueno, a menos de que haya un trastorno por déficit de atención, lo que pasa con esa persona es que no enfoca su atención. Ujú. Yo les decía que más que la persona que sea distraída es que no le presta cierto grado de importancia a algunas cosas. Esta área prefrontal es responsable de la atención, fíjense, sostenida y selectiva. Es decir, que nosotros elegimos a qué le prestamos atención y cuál se vuelve el centro de nuestra motivación y sobre todo el centro de nuestro accionar. Entrando ahí el control voluntario de la atención. Chicos, para poder prestar atención a algo, ¿qué es lo primero que fisiológicamente debemos hacer? Para prestar atención a algo, ¿qué es lo primero que debemos hacer? ¿Escucha? ¿Escuchar? Podría ser, pero hay otra modalidad sensorial más enfocada en ello. De hecho, estas áreas de la atención se encuentran, ¿verdad?, en la zona cingulada, que es la encargada de la atención visual sostenida. Ahí entra también lo que es el área de la corteza premotora y motora suplementaria, donde también hay un área llamada atención o control visual de los ojos. Para poder prestar atención, primero tendremos que verlo o en su defecto escucharlo. Una vez que ya ubicamos, que ya enfocamos y evocamos, pues ahora lo que sigue es captar nuestra atención en ello, seleccionando ese objetivo y discriminando de manera voluntaria cualquier otra cantidad de estímulos que se presenten en el momento. Les decía, no es que a lo mejor se te haya olvidado, se te haya pasado algo. Lo más exacto será decir, no le presté atención o no le di importancia. Eso sería más adecuado. Ujú. A medida que se desarrolla el proceso de mielinización del lóbulo frontal, se incrementa la capacidad para seleccionar estímulos relevantes. Esto de los estímulos relevantes, chicos, va en función de
lo que para cada quien se convierte en un estímulo relevante, como inhibiendo la atención de otros estímulos. No es que algo te distraiga, es que lo que te distrae te significa más relevancia que lo que estás viendo. Esa es la realidad a nivel orgánico. Las áreas dorsolaterales y cinguladas, les decía, están más implicadas en el control y regulación de la atención. Asimismo, el lóbulo frontal tiene, en su hemisferio derecho, perdón, tiene mayor importancia en el control de procesos atencionales. Recuerden que el hemisferio derecho va más enfocado a cuestiones eh, visuales, a cuestiones más selectivas, y el hemisferio izquierdo va más a interpretación y expresión del lenguaje. Esta está interesante. Les hablé de la memoria de trabajo. Pero también con anterioridad les decía que gracias a las funciones ejecutivas tenemos también un control temporal de la conducta, una orientación temporal de la conducta. Para ejemplificarlo y que lo entendamos, está la memoria como función ejecutiva. Les decía que la memoria la veíamos desde el óvulo occipital. Decíamos que en el temporal también, pero esa más, lo más cercano a la memoria anémica. La memoria anémica, se acordarán, es evocar los recuerdos como nosotros tenemos memoria. Ah, me acuerdo de tal cosa porque vi esto, escuché, sentí, etcétera. Bueno, la memoria va más allá de los procesos némicos. Y en el caso del lóbulo frontal, no se enfoca en el material némico, en lo que usted recordó que pasó, que si se cayó en el dolor que sintió en la cortada, etcétera. No, porque a nivel frontal y a nivel de función ejecutiva, la memoria se subdivide en 4 modalidades o 4 tipos de memoria. ¿Cuáles son esas memorias? Memoria contextual o memoria de la fuente, que es la capacidad para situar algún dato o evento en el contexto donde se produjo su aprendizaje. Por ejemplo, que usted se acuerde de un dato, de algo que le enseñaron en la escuela, se acuerda del maestro, se acuerda de la clase y de cómo aprendió esa lección. Esa es memoria contextual. No solo eso, también en casa o en el trabajo. Que en casa aprendiste, por ejemplo, a usar un celular, digamos, cuando eras más joven. Bueno, pues tu memoria contextual te hará retomar que ese conocimiento fue adquirido en un entorno de casa. Ujú. Memoria temporal. Esta está interesante. Esta es la capacidad que se tiene para secuenciar de un modo temporal los acontecimientos de la memoria, facilitando así que podamos recordar los hechos que han sucedido de un modo ordenado. Memoria temporal específicamente se refiere al orden en el que recordamos los sucesos. Por ejemplo, si usted se acuerda qué hacía cuando tenía 10 años y se va acordando, tratando de haciendo memoria, pues que cuando tenía 10 años pasó esto, viví aquello. Por lo general usted le va a dar un orden, sobre todo enfocado en cuáles son los acontecimientos que fueron sucediendo. Igualmente, en el día de hoy, a lo mejor usted le preguntan, di o relata todo lo que hiciste el día de hoy. Bueno, pues esto de relatar lo que hizo el día de hoy, seguramente usted lo va a hacer en orden. ¿M? Va a empezar a relatar qué hizo primero en la mañana, qué fue haciendo posteriormente, hasta los sucesos más recientes. Esa es la memoria temporal, seleccionar el orden en el que han sucedido los sucesos para poder generar un recuerdo específico de los mismos. Pero no son las únicas modalidades de memoria, chicos. Prospectiva, este es interesante, porque aún con los tipos de memoria que ya vimos anteriormente, hay un factor común y eso es que enfocamos o englobamos cosas que ya pasaron.
Pero la memoria prospectiva es interesante porque no va en lo que ya pasó, sino en lo que sabemos que vamos a hacer. Por ejemplo, les empecé a decir al principio de la clase que el examen de mi materia va a ser presencial y que vayan anotándolo, va a ser el día 13 de abril. Esto aquí ya si usted le pregunta en el día de mañana, oye, ¿y vas a tener clase de examen de psiquiatría? No, pues que sí, va a ser el 13 de abril. Eso es memoria prospectiva, porque usted ya está programando una acción que apenas va a realizar en el futuro. Ya lo tiene contemplado, pues va a ser esto, va a ser tal día, en tal momento. No ha pasado, pero yo ya tengo en mi memoria seleccionado que va a hacer esto, cuándo va a suceder y sobre todo ya me estoy programando, perdón, ya me estoy programando para ese momento que lo vaya a realizar. Ujú. Preguntas. Por último, pero no menos importante, memoria de trabajo. Chicos, ustedes trabajan, ¿verdad? Tienen sus ocupaciones, sus labores, ¿no? Yo les pregunto, ¿cómo les iba en su primer semana de trabajo? ¿Eran buenillos realizando su trabajo los primeros días o les costaba? Bueno, por la evitación de la Nos pregunta costaba. puedo entender que no les iba muy bien. ¿Decía, compañera? Que nos costaba hacer el trabajo. Les costaba mucho, hasta se trababan, ¿no? Hasta preguntaban, oye, ¿cómo le hago para hacer esto? Pero, si ustedes se van dando cuenta, ahora hasta les sale facilito, hasta hacen las cosas a veces hasta sin ver. Eso es porque existe una memoria de trabajo que tiene que ver con tanto el aprendizaje como sobre todo la cuestión kinestésica de las cosas. Ujú. Conforme más usted realiza una actividad, un trabajo, una acción, pues su cuerpo se va programando para poder hacerla de mejor forma, de hacerla más efectiva, más rápido y de manera más eficaz y eficientemente. Es ahí donde entra esta memoria de trabajo. ¿Mm? Una modalidad de memoria de corto plazo actuando como un sistema que provee almacenamiento de información, permitiéndonos el aprendizaje de nuevas tareas como aprendizaje y razonamiento. Todo lo que se va aprendiendo lo tenemos que ir practicando. ¿Por qué? Porque si no lo ponemos en práctica, también se nos va a ir olvidando a nivel corporal y a nivel mental. Gracias a esta memoria de trabajo se pueden realizar simultáneamente dos o más tareas. Es decir, una vez que ustedes ya van dominando sus labores, su trabajo, pues ya no solamente lo hacen más rápido y mejor, sino que ahora son hasta capaces de realizar más de una tarea al mismo tiempo. ¿Qué otra función de tipo ejecutiva tenemos? Lenguaje. Chicos, cuando ustedes hablan, no solamente es mover la boca, cuerdas vocales, lengua, sino también es lo que voy a decir, el tono en el que lo voy a decir y a veces hasta imágenes, sensaciones que están arraigadas a lo que yo quiero expresar. Por ejemplo, a veces cuando hay personas que hablan de un tema específico, pues notarán que luego empiezan pues con reacciones fisiológicas adversas. Eso es porque están evocando imágenes o vivencias nada afortunadas a partir de lo que están diciendo. Bueno, esto lo menciono porque el lenguaje no, como les digo, no solo se limita a saber mover
la laringe, faringe, lengua, etcétera, sino a toda la expresividad y lo que tiene que ver con la expresividad del lenguaje, a lo que nosotros estamos diciendo, y no solo con lo que decimos verbalmente, sino nuestro cuerpo de manera no verbal, que es lo que está comunicando. El lóbulo frontal es la sede del lenguaje expresivo, existiendo una simetría en ambos hemisferios, y esta área especializada es la que les mencioné en la clase pasada, y es el área de Broca, ¿m? Del lóbulo frontal izquierdo. Es el responsable de aspectos fonológicos del lenguaje, así como la expresión escrita y lenguaje oral. Pero del hemisferio derecho controla la prosodia, lenguaje expresivo y gestos con significado emocional. Les decía, no solo es lo que yo digo verbalmente, es cómo lo digo, en qué tono lo digo, pausas, emotividad y hasta mi postura también dice algo. Si no me creen, chequen luego mensajes de WhatsApp que ustedes los leen y dicen, ay, es que pues lo leo y resulta que la persona que me lo mandó estaba enojado o enojada conmigo. Bueno, eso lo entendemos por la forma en la que está escrito el mensaje y porque hay ciertas pistas en ese mensaje que nos hablan de un contexto o de un significado emocional que pues nos está diciendo algo ahí. Otra función ejecutiva, les decía, flexibilidad mental. Se define como la capacidad para adoptar respuestas a nuevas contingencias o estímulos, generando nuevos patrones de conducta, al tiempo que realizamos una adecuación e inhibición de aquellas respuestas. ¿Cómo? Tú ya tienes proyectado qué vas a hacer, ¿no? Ya tienes planeado qué vas a hacer, digamos, más tarde, el día de mañana, o en tu jornada laboral, qué es lo que vas a hacer una vez apenas llegues. Pero resulta que a lo mejor sucede algo que te impide hacer lo que tú ya estabas contemplando. Pues, ¿qué más tiene que ahí se va a quedar? Ya no ocurre una contingencia, ya no vas a hacer tu trabajo. No, no es así. Como ustedes saben, las cosas no funcionan así. Pero ¿cómo si funcionan? Bueno, pues tenemos que buscar alternativas, pues para poder sacar el trabajo, lograr ciertos objetivos y poder eh, avanzar, poder seguir realizando actividades. Ujú. Pregunta, chicos, chicas, dudas. Creo que no. Esto también es una función ejecutiva, control motor. El área prefrontal contiene partes de áreas premotoras que programan articulaciones, secuencias motoras y al mismo tiempo es responsable de la toma de decisiones de actividades motoras. Les decía que en la corteza motora se enfoca pues en la aplicación voluntaria de comandos de movimiento que usted ya aprendió. Entonces, eso implica que si usted va a manejar su cuerpo, va a realizar ciertos movimientos de forma voluntaria, ¿verdad? Entonces es porque está eligiendo hacer ciertas actividades. Ujú. Esto se refiere al control motor como una función ejecutiva, ya que precisamente el hecho de manejar nuestras acciones es un indicador de las elecciones que vamos realizando en el día a día. Regulación de actividad emocional. Les dije que había un tipo de inteligencia, una inteligencia que no estaba del todo nombrada al momento de hablar de inteligencia.
Y eso es la regulación de actividad emocional, también conocida como inteligencia emocional. Y es la que se puede apreciar, se puede perder tras un incidente, un accidente sufrido en las áreas frontales. El lóbulo frontal y temporal son los que tienen mayor implicación, chicos, en la regulación y control de las emociones. Para esto, ¿se acuerdan cuáles son las estructuras orgánicas que permiten el control y la regulación de las emociones? ¿Se acuerdan qué estructuras se enfocan en ello, chicos? ¿No se acuerdan del sistema límbico, amígdala, hipocampo? Bueno, pues ellos, esas pequeñas estructuras, corteza renal también, son las encargadas básicamente de asociar nuestra respuesta emocional a eventos particulares. Entonces, dicho de otro modo, son los encargados de que podamos seleccionar cómo, cómo reaccionamos ante ciertas circunstancias y sobre todo son los responsables de guardar ese comportamiento para situaciones en las que se repita ese mismo sistema, ese mismo patrón de conducta. Se menciona que el lóbulo frontal, así como el temporal, tienen que ver con ello por sus conexiones con el sistema límbico y por cuestiones clínicas, por accidentes que han tenido personas donde su lóbulo frontal ha sido, pues digamos, afectado, pues gracias a ello es que nos damos cuenta que el lóbulo frontal se asocia con la regulación de nuestras emociones. Hay personas con daño frontal tan grave que no tienen control de su reacción emocional. Perdón, si usted le han dicho en un momento que se enojó o enojona, créame, hay personas que no tienen funcionalidad y no tienen gestión ni manejo de sus emociones negativas. De hecho, les dije que les iba a poner un caso y ya no se los alcancé a poner. Bueno, les voy a poner más adelante un video. Tanto en el sentido de la ética como autoconciencia guardan estrecha relación con estas conexiones entre el sistema límbico y el área prefrontal, que quiere decir que gracias a la corteza prefrontal, al hipocampo, amígdala, corteza renal y demás, es que tenemos sentido de una conciencia ética. Es decir, les decía que el ser humano conoce lo que puede ser bueno o malo, al menos a nivel social, no como concepto abstracto, pero que a veces decidimos hacerlo o no, y eso es parte de un déficit a nivel frontal. Yo les decía desde el lóbulo temporal que esto es parte del por qué es importante entender el cerebro dentro de una carrera como criminología. Y eso es porque existen trastornos de la personalidad, como trastorno de personalidad antisocial, chicos, donde no está un sentido de conciencia ética. Una persona con este tipo de trastorno, entonces, ¿tiene una lesión en el lóbulo frontal? No necesariamente, pero sí podemos entender que sus lóbulos frontales no están funcionando de la mejor manera o no tienen esas conexiones que la mayoría de las personas sí. Se ha encontrado, por ejemplo, en casos como eh, análisis neurológicos de asesinos seriales, donde se ha encontrado que sus funciones frontales o límbicas no son las más adecuadas, no tienen suficientes conexiones, no hay neurotransmisores correspondientes como oxitocina, pero sí otros como lo que es serotonina, pero enfocados en una sensación de placer cuando hay una respuesta negativa. Ujú. Pocas palabras, es importante entender que en una persona con un trastorno mental de comportamiento, como un trastorno de personalidad antisocial, un trastorno de la conducta, un trastorno de personalidad narcisista, histriónica, etcétera, o trastorno general, lo que no está funcionando adecuadamente son las conexiones del lóbulo
frontal. ¿Por qué? Porque no hay un control adecuado de su actividad emocional y tampoco de la empatía. Por eso les decía que es una función ejecutiva y por eso les decía que es importante estudiarlos aquí en lo que es el lóbulo frontal. Entonces, con esto quiero que entiendan la importancia y relevancia que tiene el lóbulo frontal en la actividad del ser humano. Hasta aquí, chicos. ¿Dudas? ¿Preguntas? Chicos, les decía que eh, cuando veamos una estructura cerebral, tenemos que ver anatomía, funciones y patología. Y les insisto y les hago mucho énfasis en que el lóbulo frontal es importante en el comportamiento del ser humano. Ya vimos en el temporal que una lesión, un tumor, un quiste, pues puede crear consecuencias muy graves en la percepción y en el comportamiento, en la sanidad mental. Pero yo les decía que el lóbulo frontal tiene mayor repercusión porque es el encargado de de nuestros juicios, de nuestras emociones y sobre todo del control y de cómo decidimos efectuar eso. Es importante destacar que en la mayoría de los casos que ustedes se enfrenten al hacer un análisis o diagnóstico, muy probablemente encuentren una cuestión orgánica a nivel frontal o no. Sin embargo, cuando me refiero a nivel orgánica, es una lesión, un golpe, un quiste, algo que afecte la integridad estructural del lóbulo frontal. Pero en la mayoría de los casos no hay nada de eso. Hay personas que no tienen una regulación de actividad emocional adecuada, pero no se debe a un golpe, no se debe a una laceración. Sin embargo, sí sigue habiendo un déficit en las conexiones del lóbulo frontal. Eso quiero que lo tomen muy en cuenta. Si en un momento tienen que hacer un dictamen, un análisis de algún caso y hay índices orgánicos, tendrán que ver con lóbulo frontal y temporal. Entonces les digo, el frontal es importantísimo a nivel de comportamiento y sobre todo de objeto de estudio de la criminología. Espero no se les olvide, chicos. Ya que vimos, chicos, todas esas que mencioné son las funciones ejecutivas. ¿M? Son aquellas que nos hacen humanos, nos hacen seres racionales, que nos vuelve, bueno, racionales entre comillas, porque realmente somos más emocionales que nada, pero son aquellos que nos permiten identificar qué tipo de actividades vamos a hacer, cómo voy a reaccionar, qué voy a hacer, qué voy a decir, cómo voy a recibir a tal persona, si voy a hacer un comentario ofensivo, etcétera. Si no hay un óptimo control, puede haber una situación ahí particular, como lo que ahora vamos a ver, que son las patologías del lóbulo frontal. Y esta patología es interesantísima y es el síndrome disejecutivo. ¿Qué es el síndrome disejecutivo? En general es una lesión del lóbulo frontal provocando, mejor dicho, la dificultad en control de pensamiento, lentificación de procesos cognitivos, personas que por momentos se quedan idos, que no saben qué responder, ¿m? No reaccionan, entran en un estado de catalepsia aparente o catatonia, donde no se están moviendo. ¿M? Alteración en la capacidad para regular respuestas emocionales. Una persona con un síndrome disejecutivo puede estar hablando contigo, bien quitado de la pena, y nada más de repente, sin decir agua va, ya está enojado reclamándote por algo que tú hiciste y que no sabes qué fue. ¿M?
O están hablando y de repente empieza a llorar de la nada. Pero sobre todo reacciones muy eufóricas y hasta tipo de comportamientos muy marcados. Los efectos que produce la lesión van a depender de la zona afectada. Les decía, por desgracia, cuando hablamos de las patologías y las causas, no se van a limitar a una zona específica. Pero, ¿qué manifestaciones tiene? Pérdida de capacidad para planificar, anticipar, monitorizar o inhibir inclusive la actividad mental. A veces la persona es impulsiva. Persona con síndrome disejecutivo actúa de forma muy impulsiva. No es capaz de seguir las tareas que ha estado realizando ni de generar una respuesta adecuada. También manifiesta dificultad para realizar tareas concentradas, es decir, no puede realizar actividades prolongadas por mucho tiempo porque se va a distraer fácilmente. Y en este caso sí, estoy hablando, se va a distraer. ¿Por qué? Porque ya tiene la incapacidad de seleccionar y de ubicar un objetivo. ¿Qué más manifestaría? Incapacidad para establecer categorías o abstraer ideas. No te va a entender cuando le hables, sobre todo en metáforas. Pérdida de flexibilidad cognitiva, se vuelven tercos y obstinados. Si tú le dijiste que tiene que hacer esto de tal manera, armar una cosa de tal forma, a fuerzas tiene que armar la situación como tú le pediste. Si ya no tiene materiales, tiene que buscarlos, tiene que encontrar algo para poder seguir haciendo eso. No hay flexibilidad cognitiva, es como una persona obsesiva compulsiva prácticamente. Si dijo que tiene que estar a tal hora en tal lugar, a esa hora tiene que estar a fuerzas. Si no, no hay control de sus emociones. Y es aquí donde entra el siguiente, alteración en la personalidad, humor y emociones. Personas que en un ratito, ¡pum!, están variando de estarse riendo, estar enojadas y hasta irse a los golpes sin ningún motivo real. ¿Qué otros trastornos vamos a encontrar? Trastornos de inteligencia. Si ustedes ven el manual estadístico DSM-5, se encontrarán que el primer grupo es el grupo de los trastornos del desarrollo neurocognitivo. Entre ellos está el retraso global del desarrollo, trastornos del espectro autista y otros más que tienen que ver con la inteligencia. Bueno, pues básicamente todos esos trastornos tienen que ver con una disfuncionalidad del lóbulo frontal. TDA, por ejemplo, incapacidad de poder generar una selección o identificación de un estímulo o de una actividad. eh, Trastornos del habla, evidentemente tienen que ver con la disfuncionalidad del área de Broca. Maduración o desarrollo neurocognitivo, bueno, personas que su estado madurativo no es el suficientemente aceptable para los estándares de esas edades, pero todos tienen que ver con la capacidad de inteligencia. ¿Mm? Trastornos de atención, les decía el TDA, famosísimo TDA, que muchas veces las personas se autodiagnostican sin saber realmente lo que es el TDA, provocado por una lesión en el lóbulo frontal, en muchas modalidades de atención, y especialmente atención sostenida y alternante. Pues el lóbulo prefrontal es el último responsable de concentrar el foco atencional gracias a que está de encima, perdón, de las áreas de el control de los ojos. Las personas, perdón, con daño prefrontal experimentan incremento en distractibilidad con dificultad para cambiar su atención de un estímulo a otro. Si vimos 4 modalidades de memoria, entonces habrá también modalidades de amnesia una vez que se afecte esta zona. ¿Y cuáles son? Si hay memoria de contexto, entonces habrá amnesia de contexto, incapacidad para recordar en dónde se aprendieron ciertas cosas. Es lo mismo que vimos con la memoria, solo que enfocado en la pérdida de la misma. Alteración en el recuerdo de secuencia temporal, personas que recuerdan las cosas, pero no el orden en el que se llevaron a cabo. Amnesia prospectiva.
incapacidad para acceder a informaciones que se producirían, perdón, en un futuro más o menos inmediato. Es decir, incapacidad de poder ir eh, sosteniendo o dejando las cosas que se van a realizar. Y alteraciones en la memoria de trabajo, bueno, determinadas lesiones producen incapacidad para realizar varias tareas cognitivas o atencionales de modo simultáneo. Les decía que dentro de los trastornos de inteligencia o del neurodesarrollo cognitivo están los trastornos del lenguaje y eso es porque existen afectaciones al área de Broca. Puede haber daños de tipo afásico o no afásico. ¿Qué quiere decir? No afásico que puede ser desde un ligero tartamudeo. No sé si ustedes en algún momento hayan conocido a alguna persona que manifestaba tartamudeo. Bueno, puede ser desde eso, el trabarse un poquito al momento de hablar o tartamudear un poco, hasta cosas más complejas como el simple hecho de no poder mover la boca para decir una sola palabra o la incapacidad de escribirlo. Eso ya es una afasia de Broca. Se dañan las áreas 44, 45, entonces la persona ya no podrá decir, no podrá hablar, pero no porque tenga malas cuerdas vocales, no. Es porque ya no puede realizar los movimientos específicos. Se empobrece el lenguaje, se disminuye la fluidez, y se manifiesta incapacidad para entender el significado de refranes o textos. También se dificulta la perseveración. Les decía que hay personas que siguen y siguen queriendo hacer las cosas aunque no hay manera. Y por supuesto que si estamos hablando de que el lóbulo frontal, sus funciones tienen que ver con la capacidad motora, pues evidentemente habrá como patología manifestaciones de trastornos motores. Ahí es donde entran las famosísimas apraxias y sobre todo el proceso de producción. Esto es a donde quería llegar. Trastornos emocionales y de personalidad. El repertorio de alteraciones afectivo-comportamentales que se producen tras un daño frontal es variado y se agrupa en dos grandes patologías, pseudopsicopatía y pseudodepresividad o pseudodepresión. Les decía que cuando hay un golpe, un trastorno, un daño, pues la persona va a poder manifestar aparentemente un trastorno de personalidad antisocial. Cuando eso sucede, se le llama como un trastorno pseudopsicopático, ya que está causado por daño en la zona orbitaria y que se ve ¿en qué se nota? Incremento en agresividad, la persona se vuelve impulsiva, se desinhibe del comportamiento social y hay falta de empatía o de principios éticos. ¿M? No le importa no dañar al otro. Ujú. De este modo, durante la edad adulta existe un alto riesgo de que se manifieste un trastorno pseudopsicopático. La causa se debe a la capacidad inhibitoria ejercida por el lóbulo frontal como consecuencia de su desconexión en el sistema límbico. Es decir, esta pseudopsicopatía puede ser de manera crónica por la incapacidad de generar conexiones del lóbulo frontal con el temporal y a su vez con el hipocampo y la amígdala. Ahora, como disminuye la euforia, la motivación y pues la capacidad de mantenerse o de motivarse, es ahí donde entra la pseudodepresividad. Sin embargo, se llama pseudo porque pues básicamente es por una falta de conexiones neuronales. Se puede corregir como generando nuevas conexiones, ejercitándolo. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que en el caso de una depresión severa y ya a nivel real, hay una falta de segregación de neurotransmisores encargados de las sensaciones de placer. Como en este caso no se da y es por una cuestión orgánica, se le deja el mote de pseudodepresión. Chicos, con esto, chicos, damos por terminado lo que es el estudio
de los lóbulos del cerebro. Sobre todo quiero que noten que las patologías del lóbulo frontal tienen que ver con estado de ánimo, incapacidad de controlar las respuestas emocionales, incapacidad de controlar respuestas motoras y sobre todo a veces incapacidad de poder generar una respuesta afectiva. Se los comento porque, como les decía, ustedes en la práctica criminológica, al notar cuadros similares a un trastorno de personalidad antisocial, yo les sugiero esto: vayan y revisen el trastorno de personalidad antisocial o todo el grupo de trastornos de la personalidad, desde el general, personalidad esquizoide, esquizotípica, dependiente, ujú, hasta llegar al grupo B y C, para que ustedes puedan ver todo lo que es la patología del lóbulo frontal. Incapacidad de generar vínculos emocionales, incapacidad de generar una respuesta de empatía, incapacidad de generar algún vínculo emocional, etcétera. Entonces, yo se los digo, quieren ver las patologías del lóbulo frontal, busquen trastornos de personalidad en el manual estadístico DSM-5. Por eso la importancia de todo ello, porque a lo mejor ustedes dirán, para eso llegamos hasta acá. Yo les diré, si ustedes realmente se dan cuenta y analizan, notarán que el pensamiento, comportamiento y todo tiene que ver con las conexiones que el cerebro tiene desde el lóbulo occipital, parietal, temporal y frontal. Todos los lóbulos están trabajando al mismo tiempo, están asociando comportamientos con emociones, con memorias, con afectaciones, con causas que ya se ha vivido antes y que desembocan en un comportamiento. Una afectación visual, como ya vimos, puede generar inclusive una alucinación que puede complementarse con una desinhibición de comportamiento. Entonces yo les digo genuinamente, chicos, todo está realmente conectado. Y es importante no solamente ver el lóbulo frontal, sino los lóbulos en general. Chicos, antes de despedirnos, les voy a decir que vayan leyendo lo siguiente. Les voy a dejar tarea, chicos. La primer tarea, pues el portafolio de evidencias para que vayan repasando. ¿Cómo va a ser el portafolio de evidencias? ¿Qué es? Pues ustedes ya saben, simplemente un resumen, cuadro sinóptico, mapa conceptual, algo de lo que les permite ir repasando todo lo que ya han visto hasta el momento. Pero también les voy a pedir, entren. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mónculo no. No. Vamos a ver el material que les publiqué. Aquí está. Chicos, la próxima clase, la última clase antes del examen, vamos a ver un tema que ha quedado pendiente porque les he mencionado las patologías, les he mencionado síntomas, les he mencionado daño cerebral y que no siempre es exacto. Pero si ustedes se han dado cuenta, no les he mencionado qué tipo de daño cerebral puede haber. Solamente he mencionado traumatismo. Pues chicos, la próxima semana vamos a ver este capítulo. Para cerrar y terminar lo que es el curso de psiquiatría antes del examen, vamos a ver trastornos vasculares que son traumatismo craneoencefálico, tumor cerebral, infección del sistema nervioso, epilepsia y trastornos de nivel de conciencia. Lo vamos a ver un poquito general, por eso les voy a pedir que lo vayan leyendo, porque el siguiente eh, tema antes del examen, porque sí, esto va a venir en el examen, tenemos que repasar las etiologías del daño cerebral. ¿Qué quiere decir etiología? Bueno, las causas que generan o que provocan un daño a nivel orgánico en el cerebro. Ahorita vimos que hay una pseudopsicopatía.
Bueno, ¿qué la puede provocar? Puede ser por un trastorno vascular o esta tal vez repercute en una fascia. Podrá ser un traumatismo. Este ya lo vimos de forma indirecta con Claudia Mijangos, el tumor cerebral, un quiste en el óvulo frontal, provocando esto también, una epilepsia. ¿Qué tanto puede dañar una epilepsia? ¿A qué nos referimos con infecciones del sistema nervioso? ¿Y cuáles son esos Profe, trastornos de nivel de conciencia? ¿Puede dejar alguna, pues, alguna huella, alguna consecuencia a nivel orgánico? Chicos, lo más seguro es que sí. Precisamente, pues está ahí publicado. Entonces, vayan empezando a leer ese capítulo, pero les digo, tarea en sí, resumen, hecho a computadora. Puede ser resumen, puede ser mapa conceptual, puede ser cuadro sinóptico o puede ser ensayo, lo que ustedes gusten, pero repasando, donde ustedes pongan su repaso de todo lo que hemos visto. Porque chicos, la próxima semana ya es semana de exámenes. Hasta aquí. ¿Alguna duda, o pregunta, aclaración? sí, yo, profe, es que me moví y ya no alcancé a escuchar bien de lo que quería. Puede O sea, ser o fui a... resumen, ajá, puede ser o Ajá. resumen, o cuadro sinóptico, o mapa conceptual, o ensayo, cualquiera de estas estrategias para que usted pueda repasar todo lo que vimos a lo largo del semestre. Ok, entonces quiere todo, bueno, si es resumen, un resumen de todas las Ujú. diapositivas que tenemos en... Ah, ok. Así es. O puede ser cuadros sinópticos por tema. Cuadro sinóptico del lóbulo frontal, otro del parietal, como ustedes se acomoden. ¿Sale? Muy bien, chicos. Pues si no hay ninguna otra duda, no hay nada más que aclarar, pues es todo de mi parte. La próxima vez nos vemos el próximo jueves, jueves 11 de abril, para ver lo que son las etiologías del daño cerebral y prepararnos para el examen que va a ser el 13 de abril. Yo ya propuse la hora de las 10 de la mañana. Esperemos que sí nos hagan caso porque a la 1 no puedo y a las 7 tampoco. Entonces, solamente espera la respuesta y pues por aquí nos estamos viendo la próxima semana. Bienvenidos de vuelta, chicos. Ya nada más hacemos el último estirón y listo. ¿Sale? Que tengan bonita noche, descansen. Bye. Igualmente, profe. Bye.